Se acercaron a Jesucristo los discípulos y preguntaron: ¿por qué hablas en parábolas? Él contestó: a ustedes se les concede los secretos del reino de Dios, a los demás no. Al que tiene se le dará de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá lo que dijo el profeta Isaías: oirán sin entender, mirarán sin ver, porque está embotado el corazón, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 10 al 17. Hay que creer para poder entender. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 23 de julio, año 2026. Nuestra santa para hoy está ubicada en Suecia. Es modelo de mujer, modelo de esposa, modelo de madre. Su nombre es Santa Brígida, patrona de Suecia y fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, madre de Santa Catalina de Suecia, copatrona de Europa. Y la acompañan en ese patronazgo de Europa San Benito de Nurcia, Santa Catalina de Siena, Santo Cirilo y Metodio, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Eidenstein. El Papa Benedicto XVI en algún momento decía que la vida de Santa Brígida muestra el papel y la dignidad de una mujer dentro de la Iglesia. La actitud de respeto, fidelidad al magisterio y en particular al sucesor, que es el apóstol San Pedro. Brígida Birgesdotter nació en Nordsjö, Uppland, Suecia, en el año 1302. Su padre la entregó el matrimonio cuando tenía 15 años de edad. Tuvo sus hijos, los educó en la fe y en el amor a Dios. Quedó viuda y se dedicó a la oración, a la penitencia, a las obras de caridad. Vendió todo lo que tenía y lo regaló para los pobres y los necesitados, e ingresó a una consagración religiosa a un monasterio cisterciense de Albastra en su país natal. Mística le reveló un conjunto de plegarias y oraciones, así como la Virgen le reveló las visiones de la pasión y mensajes que invitaban al consuelo espiritual. La Virgen María la educó a través de sus revelaciones en la unidad de la Iglesia y del papado. También le enseñó la importancia de orar por los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Santa Brígida descansó en la paz del Señor en Roma, Italia, cuando tenía 70 años de edad. El 23 de julio del año 1373 fue canonizada 18 años después de su muerte. Santa Brígida de Suecia, modelo de mujer, modelo de esposa y modelo de madre. Parodiando a San Agustín de Hipona,
obispo y doctor en nuestra Iglesia Católica, el tema que nos corresponde para hoy es: hay que creer para poder entender. Hay que creer para poder entender. Y es muy importante poder hacer ese ejercicio. Si necesitamos poder comprender el misterio de Dios, la gracia de Dios, entonces vamos a tener que entender, primero creer para poder entender. Es como la regla que pide la palabra de Dios. Vamos a las frases para hoy. La frase originalmente es de San Agustín de Hipona. El santo en su época decía: hay que creer para entender y entender para creer. Crede ut intelligas, intellige ut credas. Así lo decía San Agustín de Hipona. Hay que creer para entender. Si la persona empieza creyendo, comprende muy bien la palabra de Dios, explica perfectamente la palabra de Dios, porque está creyendo lo que está hablando, está creyendo lo que está leyendo, está creyendo lo que está anunciando. También hay otra frase bien interesante que está en la historia y es de San Anselmo de Canterbury. Este santo, San Anselmo de Canterbury, decía: fides querens intellectum, fides querens intellectum. Decía el santo: la fe que busca el entendimiento. Cuando la persona coloca primero la fe, logra entender muy bien lo que quiere comprender de la palabra de Dios. Es un principio que se quedó en la historia teológico-filosófico medieval y describe el método en que uno comienza creyendo en las verdades de la religión, se basa en la fe, pero utiliza la razón para comprender mejor. El fides querens intellectum, la fe busca el entendimiento. San Anselmo de Canterbury es del siglo XI y lo dijo en una obra llamada Proslogion. Y la premisa fundamental se resume en esta frase: no busco comprender para creer, sino que creo para poder entender. San Agustín de Hipona decía: la fe es creer lo que no ves y la recompensa es ver lo que crees. San Agustín de Hipona. Bien interesante las frases creer para poder entender. La palabra de Dios nos pone frente a un reto que está en la historia y sigue siendo un reto, porque todavía existen personas que no creen y no quieren entender. Sigue la situación más o menos igual. El misterio de Dios no es fácilmente de comprender en una sociedad. El problema no es que el mensaje sea divino, no es el método de comunicación, como decir por qué habla en parábolas. No es la persona que lo dice, sino que el problema es el que lo escucha y el que lo recibe. El problema está ahí. Es muy sabio el profeta Isaías, cuando en su época el profeta decía: oirán con los oídos, pero no entenderán. Mirarán con los ojos, pero no verán, porque está embotado el corazón. Ahí está la respuesta. La tiene el profeta Isaías. El problema es oír, pero no quiere entender. El problema es mirar, pero los ojos no quieren ver. El problema es el que lo recibe. Algunos creen y otros no. Otros creen, pero dudan. Otros tienen el privilegio de recibir el mensaje divino porque son mensajeros de Dios. Quien tiene la última palabra se llama Dios. A él le parece que debe hablar en parábolas. Él sabe perfectamente quién desea creer, entender el mensaje. Él lo sabe. El Hijo de Dios tiene una pedagogía perfecta
para educar y formar los futuros misioneros en la Iglesia Católica. Así que la pedagogía va como respondiendo a la necesidad de cada momento. Cada persona debe realizar el ejercicio de creer primero en el mensaje de la parábola y poder aplicar ese mensaje a su vida personal. La parábola, que es lo que le preguntan a Jesucristo, ¿por qué usted habla en parábolas? La palabra parábola en español viene de la palabra hebrea machal, que significa una comparación, un paralelo, por lo cual se usa una cosa para ilustrar otra. Así que hablar de una manera comparativa, podríamos decir. Cada parábola exige entonces una actitud para poderla entender. Una actitud inteligente. Por ejemplo, la Biblia le va a decir a una persona, el que tenga oídos, que oiga. La Sagrada Escritura, a través de la cultura hebrea, usa el lenguaje de las parábolas. Ya era un lenguaje que ya se usaba en la cultura de los hebreos. Para el escucha pueda entender el mensaje. Jesucristo transmite sus mensajes y lo hace en orden temático. La palabra produce frutos en una persona, entonces de acuerdo a la actitud, de acuerdo a cómo se cree lo que está escuchando, pone en práctica lo que está escuchando. Jesucristo transmite ese mensaje y la palabra produce frutos. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Quien aspire a ser un buen pastor de almas, dará su vida por amor a los demás. Parábola del buen pastor, capítulo 10 del Evangelio de Juan. Quien desee practicar bien la misericordia, entonces deberá dejarse conducir por el espíritu de un buen samaritano. Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Si quiere aprender la diferencia entre el bien y del mal, entonces tendrá que leerse una parábola que se llama de la cizaña, San Mateo capítulo 13. Si quiere entender que Dios valora mucho un corazón bien arrepentido, tendrá que leerse una parábola que se llama del hijo pródigo. Evangelio según San Lucas capítulo 15. Hay que creer para poder entender. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.